Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio número 3, tipos de hambre. Hola, bienvenidas a ¿De qué tiene hambre tu vida? Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y antes que nada agradezco muchísimo a todos los que se han tomado el tiempo de calificar el podcast y escribir una reseña en iTunes. Gracias a ustedes el podcast aparece en la sección de nuevo y destacado, ¡yay! Haciéndolo mucho más visible para otras personas y permitiendo así que esta información llegue a otras mentes y corazones listos para entender lo que hay detrás de su forma de comer. Así es que nuevamente les agradezco muchísimo su apoyo, es muy importante para mí. En el episodio de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de hambre, ¿sí? Hay muchos tipos de hambre que te están hablando constantemente y es tu trabajo entrar en contacto con ellos y aprender qué te quieren decir. Así es que en este episodio les voy a compartir los diferentes tipos de hambre para que descubran de qué tiene hambre su vida. Desde el primer episodio les compartí que para mí el hambre es mucho más que la sensación que indica la falta de alimento. En mi enfoque, la sensación de hambre tiene un sentido más amplio y yo la defino como el deseo o apetito ardiente de algo. Y ese algo es una necesidad latente en nuestro interior que requiere ser atendida y satisfecha. El hambre es la forma en la que tú te comunicas a ti misma tus deseos, tus necesidades y tus anhelos. Es como un reclamo de tu interior para ser escuchado y para que esa necesidad sea cubierta. Entonces, fíjate muy bien en esto. El trabajo con tus hambres realmente no consiste en aprender a controlar o eliminar tus conductas compulsivas, ni es tampoco encontrar ahora sí la buena dieta, ni aguantarte tus antojos con toda tu fuerza y voluntad. Eso es solamente un abordaje meramente conductual que trabaja con el síntoma visible, pero que no profundiza en lo que realmente lo está originando. Trabajar con tus hambres es mucho más profundo. Es un trabajo y todo un proceso interno que consiste en descubrir lo que deseas de esta vida y atreverte a vivir la vida que realmente se te antoja. Por eso, si tienes patrones de comer compulsivamente o de restringir tu alimentación o de hacer dietas de forma crónica, el simple hecho de empezar una nueva dieta o de tratar de controlar o evitar tu conducta compulsiva no va a funcionar a largo plazo. Quiero invitarte a que vayas viendo con nuevos ojos a esas hambres que a veces sientes y que en vez de verlas como el problema o como lo que te está causando el sobrepeso o como una falla en ti, que las veas como mensajeros. Tu hambre es la portadora de un mensaje de tu interior que te comunica que algo falta y que tienes la necesidad de algo. Y tu trabajo no es pelearte con el mensajero, sino escuchar el mensaje que trae para ti. Por eso de este enfoque surge la pregunta maestra: ¿de qué tiene hambre tu vida? Eso es lo que tienes que preguntarte ante tus conductas compulsivas, ante los antojos, ante los atracones, ante las ganas de dejar de comer, de tus frustraciones con tu peso. En vez de preguntarte, es que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no lo puedo controlar? Pregúntate, a ver, ¿de qué tengo hambre realmente? ¿Qué me quiere decir este antojo? ¿Qué pasó en el episodio del atracón? ¿Qué necesitaba en ese momento? ¿Para qué está este peso hoy conmigo? Si tienes una conducta compulsiva, es porque hay algo sobre ti misma que aún no has comprendido y hay una necesidad que aún no has atendido. Las hambres son tan diversas como las necesidades de las personas, así que hay muchísimas hambres, pero en mi modelo de trabajo he visto que las hambres se pueden agrupar para identificarlas y trabajar con ellas de forma más fácil, ordenada y clara. Yo agrupo a las hambres en 10 diferentes tipos y a continuación voy a presentarte esta clasificación que siempre comparto en mis talleres, pero que hoy me da mucho gusto compartirte para que tengas también esta información y puedas comenzar a explorar de qué tiene hambre tu vida. Así es que empecemos
con el primer tipo de hambre, que para mí es el corazón, el hambre central, es el hambre primordial o, como yo la llamo, el hambre de hambres. Es el hambre de ti. El hambre de ti es el hambre de estar contigo misma, de estar en plena presencia contigo en este momento presente. Realmente, lo que necesitamos en muchos momentos es conectar con nosotras, es preguntarnos, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Cómo me siento? Y para saciar el hambre de ti, es necesario hacer una pausa, dejar de hacer lo que sea que estés haciendo y simplemente conectar contigo. Es hacer la transición de tener toda tu atención y energía afuera a llevar tu atención y energía adentro, hacia ti. Y muchas veces con este sencillo pero poderoso gesto de reconectar contigo, nuestra hambre queda satisfecha. Yo les puedo asegurar que de esto es de lo que tenemos más hambre. Y si empiezas a satisfacer el hambre de ti en tu vida cotidiana, vas a notar cómo vas a poder ver con mayor claridad tus otras hambres y además todos estos periodos compulsivos se van a reducir muchísimo. De lo que más tenemos hambre es de estar con nosotras mismas. Piénsalo, a lo largo del día estás con tu atención en el tráfico, luego en el trabajo, en las historias que te platican tus amigas, en tus hijos, en hacer las compras, en la televisión, en la plática de tu marido de cómo le fue en la oficina, en las redes sociales, en el pasado, en el futuro. ¿Y dónde estás tú en toda esta rutina? El hambre de ti eres tú misma, levantando la mano y diciendo, ¡hey! Hazme caso. Eres tú pidiendo atención, haciéndote saber que entre todas tus actividades debes darte un espacio para escucharte a ti, para atenderte a ti, para ver qué necesitas tú, para escuchar tus pensamientos y sentir tus emociones y para hacer actividades simplemente por el hecho de experimentar placer y estar contigo. El hambre de ti es también el hambre de ser tú misma, de ser congruente, de ser libre, de ser auténtica y de confiar en ti. Así es que creo que ya me puedes entender porque al hambre de ti le llamo el hambre de hambres. Es el hambre central porque si no conectas contigo no puedes identificar ninguna otra hambre ni satisfacerla realmente. ¿Cómo sabes qué necesitas si ni siquiera te escuchas? Así es que el hambre de ti es la primera que debes satisfacer. Hacer el hábito de conectar contigo varias veces al día solamente para ver cómo se siente tu cuerpo, qué emociones hay, qué necesitas. Y de hecho, en el taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? Justamente les enseño cómo hacer esto y nos abocamos a ver cómo nutrir esta hambre central. Porque si lo empiezas a hacer, entonces nutrir todo el resto de tus hambres va a ser mucho más sencillo. Entonces, alrededor del hambre de ti gravitan 9 hambres periféricas. Imagínate que el hambre de ti es un círculo al centro y alrededor hay otros círculos concéntricos que representan a los otros tipos de hambre, todos teniendo como corazón el hambre de ti. Así es que vamos a ver estos otros tipos de hambre. El segundo tipo es el hambre nutricional, que es el tipo de hambre en el que todos pensamos cuando evocamos la palabra hambre. Es el hambre que comunica la necesidad de nutrientes para que tu cuerpo a nivel fisiológico genere energía y para que pueda llevar a cabo sus funciones. Este es el hambre que se comunica a través de sensaciones fisiológicas como vacío en el estómago, movimiento y ruido intestinal, a veces baja energía, dolor de cabeza. Y esta hambre se nutre únicamente de alimentos de buena calidad y agua. Esta es una hambre súper básica de la que depende nuestra sobrevivencia, pero esta hambre está generalmente muy desatendida. Piensa cómo es la calidad de tus alimentos. Hay muchas personas que pueden comer suficiente o incluso en exceso, pero como sus alimentos son de mala calidad, pues obviamente al ratito tienen hambre porque les faltan nutrientes. O hay personas que no beben suficiente agua o que se saltan comidas y entonces pasan periodos largos de ayuno y pues por eso tienen hambre. Entonces, fíjate cómo estás nutriendo el hambre nutricional, porque mucho del origen de tus antojos o de estas ganas incontenibles de comer vienen porque genuinamente tu cuerpo necesita nutrientes. Las personas que llevan años haciendo dieta generalmente tienen deficiencia de nutrientes por esos cambios constantes que han hecho en su alimentación. Así es que verifica cómo está tu hambre nutricional.
El tercer tipo de hambre es el hambre del cuerpo, la cual comunica necesidades fisiológicas que no son de nutrientes. Por ejemplo, hambre de sueño y descanso, hambre de movimiento. Acuérdate que nuestro cuerpo está hecho para moverse, entonces tiene hambre de movimiento, hambre sexual o hambre de salud. El hambre de descanso y también el apetito sexual solemos tratarlas de nutrir mucho con comida. Ya veremos más adelante en otros podcasts por qué, pero es muy típico que estamos cansados y en vez de descansar, lo que hacemos es comer. O hay veces que nuestro cuerpo nos está no solamente diciendo, sino gritando que tiene hambre de salud y no le hacemos caso. Hay personas que viven con molestias físicas crónicas como migrañas, colitis, gastritis, problemas en la piel y en vez de atenderlas correctamente, lo que hacen es que se la viven con su bolsa con antiácidos o con pastillas para el dolor de cabeza. Entonces, reflexiona qué tan bien nutrido está tu cuerpo y qué tanto puedes reconocer las sensaciones físicas de tu cuerpo. El cuarto tipo de hambre es el hambre de placer, la cual comunica la necesidad de bienestar. Nuestro cuerpo está programado para buscar placer. Y aquí entran las hambres o ganas de relajarte, del placer sensorial, el que proviene de nuestros 5 sentidos, el placer de el hambre de celebración, de belleza, de diversión. La gran mayoría de las personas viven mucho más en estados de estrés que de placer y por eso estamos tan estresados que de verdad nos estamos muriendo de hambre de placer, de sentirnos relajados. Y la comida para muchas personas se convierte en su única fuente de placer. Si bien la comida, por supuesto que puede ser una fuente de placer deliciosa, es una de varias y no debe de ser la única. El quinto tipo de hambre es el hambre emocional, que es el hambre de entrar en contacto con las emociones, aceptarlas y expresarlas. Pero a la gran mayoría de las personas no se les educa para aceptar que a lo largo de la vida vamos a sentir una gran gama de emociones, que va a haber unas incómodas y otras muy agradables, pero que todas tienen una razón de ser, que hay que aceptarlas y aprender a expresarlas de una forma asertiva y saludable. Como la gran mayoría de las personas no sabe qué hacer con las emociones, entonces recurrimos a algunas conductas, entre ellas comer o dejar de comer para tratar de manejarlas. Pregúntate qué tanto sientes tú que algo de lo que dispara tus antojos o tus conductas disfuncionales alrededor de la comida son ciertas emociones. El sexto tipo de hambre es el hambre de amor y afecto. Dentro de este tipo de hambre está la necesidad de contacto físico, de intimidad afectiva, de aceptación, de reconocimiento, de comprensión, de apoyo. Muchísimas personas viven carentes de esto y tienen carencias de amor y afecto desde hace muchos años y han encontrado en la comida un refugio, aunque sea pasajero, para tratar de nutrir esta hambre. El séptimo tipo de hambre es el hambre de seguridad, que es una necesidad básica del ser humano, sentirnos seguros a nivel físico, o sea, que nuestro cuerpo esté a salvo, a nivel emocional y a nivel sustento, o sea, que tengamos ropa, un techo donde dormir, comida, dinero para asegurar la sobrevivencia, ahorros, seguro médico. Y hay personas que si en algún momento de su vida vivieron muchas carencias, a nivel sustento o a nivel emocional, se quedan un poco con ese chip, con esa falta de seguridad y entonces van por la vida con esta sensación, con esta hambre. Y si no aprendimos a nutrir nuestra hambre de seguridad de otras formas, podemos recurrir a la comida. En este tipo de hambre entran también el hambre de, por ejemplo, planeación, estabilidad, orden, organización. El octavo tipo de hambre es el hambre de pertenencia. La pertenencia consiste en sentirte parte de una familia, conectada a un grupo de amigos, a una comunidad, a una causa o a algo más grande que tú. Es el hambre de
generosidad, de compañía, de vida social, de hacer actos de servicio hacia los demás y para algunas personas de hambre espiritual, de conectarse con algo mucho más grande que nosotros mismos. El noveno tipo de hambre es el hambre de crecimiento, que es el hambre de crecer a nivel intelectual, personal, social, económico, profesional. Es el hambre de aprender cosas nuevas, de conocimiento, de creatividad, de construir, de retos. Y el décimo tipo de hambre es el hambre de sentido de vida. Es la necesidad de encontrar un propósito de vida, de tener claros los valores que son importantes para ti y que guiarán tus decisiones y acciones. Es la sensación de tener una misión, una vocación, una pasión, de crear un proyecto de vida y de trabajar para él. Todas las personas sentiremos todas estas hambres a lo largo de nuestra vida y lo importante es reconocerlas y permitirnos nutrirlas con lo que necesitan. Y ahí está la cosa. Muchas personas que tienen relaciones no sanas con la comida es porque la están utilizando para tratar de nutrir alguna de estas hambres, lo cual obviamente no funciona y nos hace relacionarnos con la comida desde la frustración, la desesperanza, la culpa, el enojo. La comida solo sirve para nutrir el hambre nutricional y también en parte para nutrir el hambre de placer, pero ya nada más. Y fíjense cómo, sin embargo, la utilizamos, por ejemplo, para nutrir el hambre de descanso. Es muy común que muchas personas ni siquiera se den cuenta que están cansadas. Fíjense qué tan desconectados podemos estar de nosotros mismos, que hay personas que de verdad es todo un descubrimiento darse cuenta que realmente no tenían hambre. O sea, no tenían hambre de comida, que estaban fatigadas. Y hay veces que muchas personas sí distinguen que están muy cansadas, pero no se permiten descansar y hacer un break porque hay creencias asociadas a eso, porque creen que no tienen tiempo o que es egoísta o que no se lo merecen porque no han terminado de hacer lo que tienen que hacer o porque no han obtenido los resultados que buscan o porque descansar es una pérdida de tiempo. Y entonces vengan las donas y el café a media tarde. O también utilizamos la comida para tratar de nutrir el hambre emocional. Como ya les decía, la gran mayoría de las personas no están educadas para comprender, aceptar y sentir las emociones y entonces cuando deseamos evitar una emoción incómoda o cuando deseamos prolongar una emoción agradable, usamos la comida. Y funciona, a nivel cerebro funciona. Ya se los voy a explicar más adelante cómo la comida despierta estimula ciertos patrones de neurotransmisores en el cerebro que sí nos hacen sentir bien, pero obviamente a muy corto plazo. También utilizamos la comida para tratar de nutrir el hambre de placer. Hay personas que viven de verdad tan estresadas sin momentos de placer en el día que la comida se vuelve su única fuente de placer. Todo el día están haciendo cosas que deben de hacer o cosas que les aburren o realmente muchísima presión y están todo el tiempo estresados, que ese momento en el que abren su refresco, que lo destapan o que se compran su café o que se comen sus papitas, es de los pocos momentos de verdadero placer. Pregúntate qué tanto en tu día a día incluyes espacios para disfrutar, por ejemplo, a nivel sensorial, disfrutar aromas, texturas, sonidos agradables o qué tanto practicas actividades solamente porque te generan placer, no por obtener ningún resultado, ni competir, ni porque te van a pagar, o sea, solamente porque te gusta leer o porque te gusta hacer jardinería o manualidades. ¿Qué tanto? También a un nivel muchísimo más inconsciente, que a veces es más difícil de identificar, utilizamos la comida para nutrir nuestras hambres de seguridad, de amor, de afecto, de pertenencia. Y esto es porque desde nuestra más profunda infancia asociamos a la comida con significados psicológicos justo de esto, de seguridad, de apoyo, de afecto, de contacto, de contención, de confianza, de pertenencia. Y si no desarrollamos bien otras formas de sentirnos seguros y apoyados, de dar y recibir afecto, de sentirnos parte de, recurriremos a la comida cuando nos hace falta. También utilizamos a la comida para tratar de satisfacer nuestras hambres de sentido y de crecimiento. Fíjense, el primer síntoma de falta de sentido y de que es momento de crecer es el aburrimiento. Pregúntate qué tan aburrida te sientes en tu trabajo, en tu relación de pareja, en tu vida en general.
La comida se puede volver una compañera frecuente y muy fiel cuando sentimos aburrimiento. Es el clásico, ¿qué hago? Pues veamos qué hay en la alacena. Muchísima gente come simplemente porque está aburrida. Pero comer te entretiene, pero no resuelve el aburrimiento, porque la raíz del aburrimiento es que es momento de crecer, te hace falta retos, nuevo conocimiento, te hace falta una vocación y una pasión que le dé sentido a tu vida. Wow, como te puedes dar cuenta, la comida se puede volver un reemplazo inmediato y reconfortante, pero que jamás podrá nutrir de raíz las hambres que no sean el hambre nutricional. Entonces, para satisfacer nuestras hambres, necesitamos darnos el tiempo y espacio para primero reconocer qué es aquello que deseamos, o sea, reconocer cuál es el tipo de hambre que tengo, preguntarme, a ver, ¿esto es hambre nutricional? O a ver, ¿hace cuántas horas comí? ¿Realmente es mi cuerpo el que tiene hambre? ¿O tengo hambre de algo nuevo, hambre de apoyo, o hambre de desconectarme de todo y conectarme conmigo? Ahorita hicimos un breve recorrido por los 10 tipos de hambre, pero creo que con esto ya podrías darte cuenta más o menos cuáles son los tipos de hambre más importantes o incluso más urgentes en este momento de tu vida. Así que una vez que identificas el hambre, ahora debemos pasar a nutrirla. Y aquí es donde las cosas se complican, porque lo que yo he observado es que identificar las hambres no es tan complicado. Finalmente, si logramos observarnos, hacer una pausa, conectar con nosotras mismas, en nuestro interior sabemos perfectamente que tenemos hambre. O sea, no necesitamos que nadie nos diga. De hecho, nadie te puede decir porque nadie puede saber bien de qué tienes hambre. Eso solamente lo sabes tú. Y de hecho, ahorita esa respuesta ya la tienes dentro. Solamente te tienes que escuchar. Lo más difícil es reconocer esa hambre, sentirnos merecedoras de ese deseo y atrevernos a hacer lo necesario para darnos aquello que necesitamos. No es fácil porque muchas veces nuestras hambres son cosas que no queremos ni ver y menos afrontar. Por ejemplo, no es fácil aceptar que lo que deseamos es estudiar aquello que nuestros padres desaprueban o que deseamos terminar nuestro matrimonio o que tenemos hambre de un trabajo diferente, más significativo, o que deseamos tener una vida sexual más activa y satisfactoria. Puedes tener hambre de poner límites, de viajar, de descansar, de estudiar, de romper la rutina, de estabilidad, y todo ello puede ser difícil porque implica hacer cambios, a veces muy profundos en tu forma de vivir y en tu forma de pensar. Implica tal vez enfrentar situaciones o enfrentar personas muy significativas para ti, romper patrones y hábitos, cuestionarte creencias. Por eso es común que cuando identificas finalmente tus hambres, esto te genera emociones encontradas. Por un lado, al principio, un gran alivio, alegría y paz por encontrar el origen de esa hambre, pero por otro puede ser que sientas angustia, culpa, ansiedad. De hecho, una alumna del último taller de ¿Qué tenía hambre tu vida? Me escribió en un correo y lo leo textual. Yo pensé que cuando descubriera de qué tenía hambre me iba a sentir mejor, pero ahora estoy preocupada y no dejo de pensar en lo que realmente necesito. Sé que tengo que hablar con mi jefe y ver lo de mi cambio. Y ya no me puedo engañar, Ana, a mí misma con las tartaletas de la oficina. Ya no. Y así es. Una vez que vemos nuestras hambres, hay una claridad que aunque quieras, ya no es tan fácil que te abandone. Aunque sigas comiendo, ya sabes que eso no es lo que necesitas, pero eso es bueno. Y recuerda que, como dije en el primer episodio, si sientes un hambre, es porque tienes la capacidad de satisfacerla. Puede ser que no sea fácil ni inmediato, pero es posible y siempre es para tu bienestar. Tanto comer compulsivamente como privarte de comer, ambos polos son lo mismo. Son negarte a abrazar tus deseos y tus necesidades. Es miedo a reconocer que eres una mujer hambrienta. Es miedo a aceptar lo que necesitas. Es miedo a hacer lo que tienes que hacer, a tomar acción y cambiar lo necesario. Así que hoy que repasamos los 10 tipos de hambre, te pregunto,
¿de qué tiene hambre tu vida? ¿Cuáles serían tus 3 o 5 hambres primordiales en este momento? ¿Podrías identificarlas? ¿Y cómo te hace sentir tener esas hambres? Identificar tus hambres y tomar la decisión de satisfacerlas no solamente te ayudará a resolver de raíz tus conductas disfuncionales alrededor de la comida, sino más importante, a crear la vida que deseas, a crear la vida que realmente se te antoja. Así es que si quieres vivir de lleno este proceso de descubrir y nutrir tus hambres, te invito a mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida?, el cual imparto de forma presencial y online. Toda la información está en dequetienehambretuvida.com. Muchísimas gracias por escucharme y de esa forma nutrir mis hambres de servicio, de pertenencia y de creatividad. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.